Presentamos en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, para mí es un gran placer estar con ustedes. Les habla Gilberto Triana Molina, como siempre, con un tema muy especial. Pero hoy tenemos dos invitados especiales. El doctor Freddy Alberto Garzón. Él es director investigador de criminalística, director de ANIF, o sea, investigador de criminalística, defensa y representación de víctimas. Esto es extraordinario. Buenos días, apreciado doctor. Buenos días, doctor. Buenos días a nuestro ingeniero de sonido y a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, apreciado doctor Pedro Junior Cruz Gómez. Doctor Gilberto, buenos días. Gracias por estar con nosotros y por asistir y ayudarnos a ampliar estos programas. Bueno, Pedro Junior Cruz Gómez es director del área jurídica, agencia de ANIP, es abogado penalista de la Unidad de Ciudad Libre, especializado en penal y criminología. Bueno, como es de siempre en nuestros temas, y hoy vamos a tratar un tema muy especial. Como vamos a hablar de medicina legal, entonces con nuestros invitados vamos a tratar de profundizar lo máximo en el tema de la delincuencia que se ha desatado en el país, y más especialmente en Bogotá, porque en Bogotá no se puede salir. Esto me hace acordar de un tío que ya falleció, que lo invitaba a uno a una reunión en la noche. Le decía, no, mijo, yo no salgo de noche, no, porque de noche asustan. Y eso ocurre en Bogotá, de noche asustan. Y eso fue lo que le ocurrió a mi colega la semana pasada, cuando aquí en el puente de Santa Bárbara lo atracaron y lógicamente lo hirieron, y él logró defenderse y hubo 3 muertos. Pero afortunadamente logró defenderse. Pero en este caso, como tenemos 2 especializados al respecto, voy a preguntarle al doctor Pedro Junior Cruz Gómez. Bueno, en este caso, todas las pruebas que se hacen, ¿cómo se recolectan esas pruebas en el sitio donde ocurrieron los hechos? Doctor Gilberto, en estos casos, cuando se trata de homicidios, como se presentó en esta oportunidad, obviamente, cuando me refiero a homicidio, me refiero al matar al humano, más no a dar esos aspectos de que la persona sea culpable o no, porque eso no es lo que se está tocando en esta primera pregunta. Lo primero que se hace es que un primer respondiente acude al sitio. Este primer respondiente, por lo general, es el primer funcionario de policía judicial o de criminalística que acude al lugar. Allí se hace una inspección al lugar de los hechos, donde tienen que recolectar todos los elementos materiales de prueba y evidencia física que pueda servir para determinar qué fue lo que realmente ocurrió. Bueno, evidencia física, hablamos de fotos, medidas, sangre, elementos. ¿Qué elementos serían? Todas las huellas y rastros que nos permitan dar con las personas que pudieron haber sido partícipes de esa escena y de ese lugar de los hechos. Ahí estamos hablando de todos esos elementos que pueden brindarle a la autoridad algún tipo de conclusión sobre qué fue lo que realmente pasó y quiénes están involucrados. Bueno, ¿tú qué dices, mi apreciado doctor Freddy Alberto? Sí, efectivamente, ya digamos dentro de la situación de la diligencia de inspección, una vez se conoce pues por parte de la Policía de Vigilancia de esa información, y donde hay personas que pues perdieron la vida. Entonces llega Policía Judicial y se realiza todo el procedimiento pertinente para digamos, hacer las fijaciones correspondientes dentro del procedimiento de criminalística, las cuales nos van a permitir obtener información que en el momento de analizar nos va a dar a entender qué fue lo que pudo haber ocurrido en el hecho. Entonces está toda la parte de la recolección de elementos de material probatorio, ¿sí? Está la parte de la fijación fotográfica, topográfica. Hay otras actividades de investigación que complementan la actividad como
hacer actividades de vecindario, verificar si hay cámaras en el sector que nos permitan a nosotros obtener algún tipo de información pertinente para el caso, que pues en este particular la mayoría de las situaciones y de los elementos que han sido complemento de este caso o han estructurado el caso tienen que ver con las cámaras de seguridad del sector. Bueno, apreciado doctor Pedro Junior, en las cámaras se ve cómo él va desprevenido y lo persiguen estos sujetos hasta cierto punto. ¿Por qué no se ve cuando hay exactamente cuando a él lo atracan, cuando hay el forcejeo, cuando hay el momento en que ocurrieron los hechos exactamente? Es una pregunta que no solamente pues se hace, doctor Gilberto, también lo hemos realizado en varios cafés y varios escenarios, nos hemos podido compartir y hablar sobre este tema, porque precisamente nos parece muy curioso que ante los medios solamente hemos podido observar que los momentos previos y posteriores a cuando al parecer sucedió el hecho, pero cuando se capta realmente por las cámaras de grabación lo que pasa en el momento en que al parecer estos 3 sujetos finalmente fueron víctimas de la respuesta del médico, sí, ultimados por parte del médico, no lo alcanzamos a notar. Entiendo yo que debe ser una reserva que debe tener y guardar la Fiscalía en este momento para efectos de no poner en riesgo la situación jurídica también del médico, porque bueno, me parece algo responsable realmente que sea así. Bueno, aunque nosotros en periodismo a veces se cometen errores porque las imágenes, que a veces son muy crudas, afectan psicológicamente a los oyentes y a todos aquellos que nos están observando. Pero por eso a veces no se publican. Lo que quiere decir de pronto, por ejemplo, doctor Freddy, que es posible que esas imágenes estén en el proceso. Sí, claro, es posible que dentro de la recolección de los elementos que se haya hecho la información total, porque si son cámaras de seguridad tienen una secuencia, tienen un tiempo determinado de grabación y pues eso ya forma parte de lo que deben estar haciendo o lo que desarrollaron los peritos expertos dentro de sus procedimientos científicos o técnicos para determinar las acciones que contienen esas imágenes. Sí, generalmente digamos que no todo lo que está dentro de un proceso se da al público. Sí, es importante que digamos a veces las personas del común que siguen las noticias se den cuenta que hay que buscar varias fuentes para tener una idea general de lo que está pasando, pero realmente hasta el final, cuando usted se acerca a un proceso penal o al proceso o al proceso en general que está pasando, usted se va a dar cuenta que no todo lo que dicen los medios de comunicación corresponde, pues porque el mismo proceso maneja una reserva. Es necesario, digamos, no divulgar toda la información, hay información que está en estudio, que está en proceso y que al final esa parte conclusiva solo se da pues cuando termina el proceso, cuando es el momento oportuno que no afecta, digamos, la parte procesal. Bueno, apreciado doctor Pedro Junior, entre los que agredieron al médico, al colega, todos tenían antecedentes penales. ¿Por qué no estaban detenidos? Doctor Gilberto, lo que pasa es que el hecho de tener un antecedente no necesariamente se requiere que tenga que estar cumpliendo una pena. De hecho, el antecedente sí conlleva que fue condenado por algún delito, pero puede que ya hubieran sido beneficiados con algún tipo de subrogado, como por ejemplo que ya hubieran cumplido las 3/5 partes, estuvieran en prisión domiciliaria o que se les hubiera otorgado la libertad condicional, que son derechos a los que tienen los condenados una vez van cumpliendo determinado tiempo en prisión. Entonces no tengo conocimiento mayor sobre cuál fue la verdadera razón por la que estuvieran estos sujetos con antecedentes en libertad, pero lo que sin duda lo que sí es claro es que hay que verificar y por qué la reincidencia se está aumentando en este país, y es un momento clave el tomar esta situación para buscar medidas más preventivas que posteriores y sancionatorias para efectos de evitar que ese tipo de situaciones se sigan presentando, porque una de las grandes problemáticas precisamente en este tipo de delitos como el hurto,
que ellos pretendían hacer o cualquier otro con el fin de obtener un provecho económico, que es lo que al parecer buscaban en este caso, es que se trata de tipos de delincuentes que siempre reinciden, siempre vuelven al mismo tema, siempre tienen la intención, es decir, no se quieren dedicar pareciera que a nada más. Entonces hay una falla que es estructural, pero sobre todo que debe prevenirse, porque es mejor evitar que lamentar. Sí, pero es que resulta que en esos, los individuos que atracaron al colega, hacía poco habían también atracado a otra persona en el mismo sector y con las mismas modalidades, y los habían capturado y los habían soltado. ¿Por qué soltaron a esos individuos sin que hubiese sido juzgado en la forma de vida y eso lo llevó a la muerte? Ahora, es más, es que incluso el señor que escapó que lo estaba esperando en el carro, corroboró todo lo dicho por el colega. Entonces, ¿a qué se debe que se capturan los que están infringiendo la ley y no los castigan? Se debe a varios factores. Cada caso debe analizarse en concreto, doctor Gilberto, y para nuestros oyentes, porque muchas veces se realizan juicios en abstracto, es decir, de manera muy general, y no abarcan las circunstancias de cada caso. Mire, en Colombia el proceso penal está hecho para rodear de garantías a la persona que está siendo procesada. Dentro de esas garantías se encuentra que sea puesto a disposición de la autoridad competente en un término inmediato de la instancia o máximo entre las 36 horas. Además de eso, tienen que leer los derechos del capturado para que él conozca a qué situación se está enfrentando. Se le debe garantizar un abogado y demás. Muchas veces estos procedimientos que requieren el apoyo de la Fiscalía y de la Policía Judicial, quienes son los encargados de garantizarlos, en esos casos logran son soslayados por ellos, y por ende resulta o termina en que muchas veces las capturas son declaradas ilegales. Esa es una de las circunstancias que pasa, porque muchas veces no se les garantiza y se hace el debido proceso a este tipo de personas, y por eso es que terminan ni siquiera siendo presentados ante un juez de control de garantías, o cuando son presentados al juez de control de garantías, las capturas son declaradas ilegales, lo cual sin duda alguna es una situación lamentable, que no se pueda judicializar a alguien que es capturado al parecer en flagrancia, porque es el debido proceso que también busca una víctima y que también se le debe garantizar de que su denuncia va a tener alguna efectividad en la administración de justicia. Pero precisamente para eso requerimos mayor pedagogía para los policías, mayor cantidad de fiscales y sobre todo mejorar la forma en que se están realizando este tipo de procedimientos. Una pregunta que en este momento tengo. ¿El Estado es responsable por la deficiencia en lograr la protección de la vida, honra y bienes de los colombianos, verdad? Así es. En este caso, ¿pueden demandar al Estado por esa deficiencia? No, ¿y por qué? Estamos en un caso donde una persona que es un médico, que ya tenemos que ya está identificado, que ya se presentó a autoridades, ya contó su versión de los hechos, y esa versión de los hechos apunta a que en efecto se presentó una legítima defensa de un derecho propio. ¿Y eso qué es? Es la respuesta que él realiza a una agresión injusta, que es inminente, que es actual, y lo realiza de manera proporcional. ¿En virtud de ello qué? Nótese cómo uno de los requisitos para que esta defensa propia sea legítima y esté acorde a la ley es que se parta de una agresión injusta, inminente y actual. Partiendo de esa base, ellos mismos fueron quienes ocasionaron o quienes fueron el motivo para que tuviese que darse esa reacción. De allí a que la culpa es única y exclusivamente de ellos. Y el Estado no puede pasar a responder por la culpa de un tercero o por una culpa inclusive de su propia víctima, se puede decir así, porque en este caso, pues, ellos son los que generaron que se presentara ese daño hacia su derecho a la vida y a la integridad personal. Bueno, doctor Freddy Alberto, cuénteme una cosa. En estos casos, el colega tiene que brindarle una protección especial, ¿verdad?
O sea, se le brindan todas las circunstancias de protección frente a sus derechos, frente pues a su contexto en el que se desarrolle, y puede ser posible que si las entidades del Estado consideran hay que brindarle una protección especial, alguna situación alrededor de proteger sus bienes, de proteger su vida, su familia, él pueda optar por esa opción. Ya es una situación en la cual pues hay que evaluarla, ¿no? Pues mientras él, digamos, se está en un proceso de investigación donde se está esclareciendo pues que efectivamente qué fue lo que pudo haber ocurrido frente a ese hecho. Pero eso sí es determinante. Doctor Pedro, si a través de la investigación se logra establecer que de pronto es tiene peligro el colega, el médico, y peligra su vida porque puede ser un grupo de violentos que están en cadena y que puede peligrar la vida de este colega, ¿tiene que el Estado brindarle seguridad? Sí, claro. Ante una amenaza, un riesgo que se logre clasificar, dependiendo de la probabilidad de que el mismo se concrete, y sin duda alguna yo creo que en este caso donde se ha hablado de que si al parecer se trataba de más integrantes de un grupo organizado para realizar este tipo de delitos, y imagino que debe haber familiares o amigos, gente que se solidariza también con estas personas que a pesar de que se dedicaban a esto, están dentro de un mismo círculo social, lo más seguro es que su vida pueda inclusive correr peligro y que se requiera que la Unidad Nacional de Protección tome medidas, así como la Fiscalía General de la Nación, para brindar una protección a una persona que en últimas es la mayor víctima de un lamentable hecho. Bueno, hay medios los cuales han tratado de justificar la agresión que le hicieron al colega, porque dijeron que tenía problemas de agresión intrafamiliar y demás. Eso no tiene nada que ver con el atraco que le hicieron. Por lo tanto, no debería de ir a hablarse menos en un proceso, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con el proceso. Doctor Gilberto, creo que estamos de acuerdo en algo, y es en que en este momento en el que vive el país, en el cual los medios de comunicación permitió que todos los sectores, todos los partidos políticos, pero sobre todo las personas que militan en diferentes orillas, puedan brindar su palabra y manifestarse frente a cualquier noticia, cualquier hecho del día a día, ha permitido que en ese orden se tomen posiciones frente a lo que se debe hacer y las vuelvan como propias. Lo cual me parece que no es un ejercicio que, pues, al último es un ejercicio democrático, pero no me parece un ejercicio que sea sano para el diálogo y el debate democrático. ¿Por qué lo digo? Porque pude ser testigo de cómo en redes sociales algunos conocidos, tuiteros y personas que opinan mucho sobre diversos temas de diferentes partidos, ya sea están caracterizados con la derecha o con la izquierda, tomaron la causa como propia, y entonces de una parte se trataba de atacar al médico y decir que entonces el médico entonces era el nuevo justiciero, y entonces era la nueva persona que iba a arrancar a hacer falsos positivos en Colombia, iba a arrancar a hacer el nuevo paramilitarismo. Y de otra parte estaban los que decían, no, es que se debe entonces así a los delincuentes hacerlo, y mejor dicho, andar todos armados, y entonces debe legalizarse inclusive el porte de armas. Algo me parece bastante grave y vuelven difuso el debate, y sobre todo lo descontextualizan completamente. Aquí el tema no se trata de si el día de mañana debemos todos estar armados para tratar de ir en contra de los delincuentes y buscarlos y cazarlos. No, eso no es lo que se debe hacer. ¿Es un Estado democrático? No. ¿Y un Estado social de derecho que garantiza la dignidad humana? No. Y mucho menos se puede decir que entonces a cualquier persona que reaccione frente a una agresión, entonces también debemos judicializarla y condenarla y buscarle todos sus antecedentes. Entonces, si contaba con una anotación, porque muchas veces no son ni siquiera antecedentes, sino anotaciones que quedan en el SPOA, que es la base de datos que utiliza la Fiscalía para ingresar las denuncias, entonces ya creen que eso es una condena. Tampoco es así. Indudablemente, estamos de acuerdo. Todos los seres humanos, por el solo hecho de ser humanos, cometemos errores. Así es. Pero eso no tiene nada que ver con el momento de la agresión que le hicieron y que fue en legítima defensa. Ahora, si no me equivoco, que usted debe tener ahí, creo que tuvo más de 15 días de incapacidad
por las lesiones que recibió. Así es. Sí, ya digamos es que lo que pasa es que esto lo determina es el proceso de reconstrucción que se haga alrededor de los hechos. O sea, para determinar si hubo o no de legítima defensa, porque pues eso hay que estar en la investigación, es tomar todos esos elementos que se recolectaron en el lugar, las versiones, y hacer una reconstrucción de lo que ocurrió, para saber si efectivamente el procedimiento, digamos, se encuadra dentro de la tipicidad, pues, para determinar la situación del delito, la situación de la legítima defensa. Y todo eso es lo que la base y la estructura la da es los procedimientos de las ciencias forenses. Entonces, a nivel de balística, a nivel de mismo análisis digital de la imagen, la recolección de información en el lugar, bueno, toda esa cantidad de circunstancias son las que nos permiten a nosotros determinar si existió o no existió. Y esa es la base, pues, para que continúe un proceso o se archive, etcétera. Pero esa es la estructura básica del procedimiento. Eso lo hablaremos más adelante en puramente medicina legal. Quiero preguntarle al doctor Pedro Junior Cruz Gómez. Realmente, en este caso, como hubo una agresión y él se defendió teniendo un arma, esa arma tenía salvoconducto, pero había una prohibición para el porte personal. Hay ¿En qué puede afectar eso al colega? Lo puede afectar con una sanción administrativa. No penal. No penal. Sin duda no, porque portaba el arma con un salvoconducto. Tenía permiso para portarla. El hecho de que la haya utilizado, porque inclusive hay la resolución que está vigente en el distrito, conlleva que no se puede ni siquiera desenfundar el arma. Lo máximo que se podría presentar frente a él es una sanción administrativa, pero quiero ser claro en esto, porque antes de que, digamos, porque el oyente estará haciendo la crítica y sin duda ustedes, pero si es que él fue necesario utilizarla para responder a una agresión que era injusta y era actual inminente, de no sacarla, entonces, ¿qué usted le va a exigir eso? Claro, sin duda alguna, para mí hay una causal de justificación que está más que dada, y lo más seguro y lo mejor o lo más justo sería que se le exonerara esa sanción administrativa inclusive, porque el hecho de que él tuvo que sacarla cuenta con una justificación clara, que es precisamente una falla del mismo Estado en brindar seguridad y proporcionar en todos y cada uno de los sectores donde la gente camina, y más en un sitio tan desolado como era ese puente donde él estaba cruzando. Lo que quiere decir que si yo tengo un arma con salvoconducto, no la puedo cargar, entonces ¿para qué la tengo? Claro, es que precisamente ese ha sido la situación que se viene presentando con este tipo de armas. Las sanciones, inclusive, si la persona puede tener salvoconducto, si solamente la llega a desenfundar, la autoridad policial, en virtud de una actividad preventiva, puede tomar esa arma, quedar bajo su custodia. Incautarla. Es que la incautación conlleva un procedimiento muy específico del proceso penal. En este caso, necesariamente no estamos hablando de un proceso penal, inclusive porque estamos hablando, partiendo de que la persona tiene salvoconducto, entonces no estaríamos hablando del porte ilegal de armas para llevarlo hasta al escenario del proceso penal, solamente quedando en las sanciones administrativas. Entonces, ellos pueden tomarla, la llevan la revisan, verifican, y luego inclusive puede ser entregada el arma de nuevo. Cuando se trata de un porte ilegal de armas, por ejemplo, que es la gran diferencia, ahí la fiscalía sí lo que hace es incautarla, porque ya se trata de un delito que cuenta con un procedimiento completamente diferente. De allí entonces a que el destino del arma va a ser completamente diferente al de la sanción administrativa. De todas maneras, ¿cuál es el concepto, mi apreciado doctor Freddy Alberto? ¿Por qué los violentos pueden cargar armas y nosotros los ciudadanos no? Pues siempre ha sido una situación, digamos, que del aspecto social o ese cuestionamiento frente a por qué el delincuente sí no responde o no cumple unos requisitos para poderla tenerla, o sea, tener la tenencia, estar con la tenencia del arma o por poderla portar. En este caso, digamos, este médico tuvo que expedir una situación especial para poderla portar, sí, porque en este momento pues las armas que se están expidiendo son para la tenencia, entonces usted la puede tener en la casa, resguardado, etcétera, pero no para llevarla. Entonces él tuvo que haber estado en una medida especial, y pues siempre ha estado ese cuestionamiento frente a que
digamos, el delincuente o las personas que de manera ilegal llevan esa arma, pues obviamente siempre están al margen de la ley y son las que la tienen y son las que, digamos, no se ajustan pues a los requisitos legales para llevarla. Y pues estamos en una situación, digamos, de seguridad en la que, digamos, no es claro, no va a favorecer pues a toda la comunidad en este caso tendiente al porte, y pues estamos en una situación en la que el delincuente pues no ve medidas, el delincuente no se mide, desarrollan una serie de actividades pues que van en contra de la ley y que pues afectan directamente a la sociedad, a la vida, a los derechos como la vida. Bueno, doctor Pedro Junior, esas armas que tienen los delincuentes, ¿de dónde vienen? ¿De dónde podrían venir? Es un tema que realmente le causa uno bastante vergüenza por ser colombiano realmente, porque recuerdo que hace unos años se criticó bastante a una juez que indicó en una decisión que ella inclusive se fue para el centro de Bogotá y pudo verificar cómo era de fácil conseguir un arma, que eso era más fácil inclusive que eso era como ir a hacer mercado para conseguir armas en el centro de Bogotá. Tengo entendido que el mercado negro que más rendimientos brinda a quienes se dedican, a los comerciantes que se dedican a este tipo de actividades, es el mercado de armas precisamente. Entonces, tengo entendido que hay algunas que se fabrican inclusive en algunos sitios en las ciudades. Pero también debemos tener en cuenta que una de las grandes preocupaciones de parte de los opositores al tratado de paz que se logró firmar finalmente con las FARC al acuerdo de paz que se logró firmar con la paz, era precisamente qué iba a pasar con las armas. Siempre ha sido un tráfico bastante difícil de controlar y que quienes están en este sector de esa economía negra son personas que tienen bastantes medios para lograr inundar ciudades con armas y así hacer más fácil que sean adquiridas por los delincuentes, que son quienes finalmente van allí, las compran, las utilizan y volvemos a lo mismo. ¿En desmedro de quién? De la vida de muchas personas inocentes que mueren día a día al ser víctimas de un atraco, de un secuestro, de un hurto. Entonces, que es una situación lamentable, pero al parecer al Estado también le ha quedado grande controlarla. Apreciado doctor Freddy Alberto, ¿qué podría hacer el Estado para lograr controlar esas armas ilícitas que existen? Bueno, hay una cantidad de medidas que se toma pues alrededor de las entidades de policía judicial frente a ese control. Hay unas zonas del país en las cuales se han aplicado una serie de actividades, una serie de programas frente al control de armas, desde la parte social, frente a que la gente entregue sus armas o cambie sus armas por otro tipo de actividades frente a la resocialización, frente a como la conciencia de no involucrarse con este tipo de situaciones, pues frente a ciertas comunidades y a la juventud sobre todo. Pero básicamente hay muchas políticas frente al control, pero no son suficientes. Digamos o no se aplican. O no se aplican en el momento en que debe ser adecuado. Hay mucha falta de asistencia por parte del Estado en muchos territorios nacionales, los cuales han sido pues fuente continua y históricamente ingreso de armas, ¿sí? Al país por parte de ciertos grupos delincuenciales, grupos al margen de la ley, y pues nunca ha existido un control específico, concreto, frente a esta situación del porte. Y pues mientras no se apliquen esas políticas o no haya un control más efectivo frente a este tráfico, pues va a ser muy complicado que la sociedad colombiana se vea afectada por este tipo de situaciones. Apreciado doctor Pedro Junior, el doctor Freddy Alberto habló de una resocialización. ¿Sí existe resocialización en Colombia para los penalizados en los diferentes penales o centros carcelarios en Colombia? La resocialización es la finalidad de la pena en Colombia. Es básicamente el eje fundamental de nuestro sistema penal. Que se busca con una persona sea condenada es precisamente que pueda reingresar a la sociedad después de cumplir con esa pena, que puede ser que en la mayoría de veces pues es la prisión.
¿Qué pasa? Estamos fallando como sociedad sin duda en muchos aspectos que creo que pueden ser fortalecidos, y ello es lo que demuestra que la persona, si no se toman medidas preventivas desde el momento en que está empezando en la sociedad, mejor dicho, desde la pedagogía más temprana para efectos de que no logre llegar a ser necesaria la resocialización, pues estamos inclusive fallando. Pero respecto de ya el último escenario, que es en la aplicación de la pena, de que la persona pueda volver a ingresar a la sociedad, pueda volver a comportarse conforme a los patrones que esperan todos los demás personas que hacen parte de la sociedad, no se está no logrando cumplir con ese objetivo. Al revés, muchas veces, y todos lo tenemos claro, es un secreto a voces, que en Colombia las cárceles se volvieron la universidad de los delincuentes. Inclusive la persona que ingresó muchas veces termina con actividades mucho más peligrosas o aprendiendo actividades mucho más peligrosas después de cumplir con su pena. Entonces estamos realmente fallando como sociedad sin duda, pero también estamos fallando como Estado al momento de que se estén ejecutando y aplicando las penas en Colombia, porque no se está cumpliendo con el fin correspondiente. Bueno, gracias, apreciado doctor Pedro Junior Cruz Gómez. Él es director del área jurídica de la agencia ANID, especializado en Derecho Penal y Criminología. Muy gentil por estar con nosotros. Esperamos tenerlo en otro programa. Doctor Alzate, Triana, muchas gracias. De verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo con usted, doctor Gilberto, y sobre todo para los que nos escuchan hoy en La Voz del Derecho, que poder contar con estos espacios para hablar de temas tan interesantes como la legítima defensa y otras situaciones del derecho que día a día vivimos. Apreciado doctor Freddy Alberto Garzón, él es investigador criminalístico y director de las investigaciones de ANID. Muy gentil por haber estado con nosotros. Muy amable, doctor. Muchas gracias al doctor Junior Cruz por acompañarnos y muy amables. Apreciados amigos, muy gentiles por haber estado con nosotros. Les invitamos a que nos escriban a la emisora La Voz del Derecho @gmail.com o Triana Molina Gilberto Triana Molina 53 @gmail.com para ampliar sobre todos estos temas, y en un próximo programa que vamos a hablar sobre medicina forense con estos invitados especiales para profundizar al máximo sobre este tema. Nos acompañó hoy en el Audio Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Les habló Gilberto Triana Molina. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.